Bro, ¿sabes qué me ha dado por hacer? Okay. Muchos vídeos. Desde ayer que llevo un montón de vídeos. Los necesito hacer. Y ahora también me ha dado por grabar. Y tú, pero esto no te habías fijado. No, me voy a fijar, bueno. No eres mecánico, ¿no? Yo realmente soy mecánico. Tú sabes que estaba grabando, viniendo, y rollo, no, me ha pasado algo que con amigos no siento, que era rollo, buah, yo, o sea, veo que tú sabes de qué pie calzo, digamos, llevamos tiempo hablando, rollo, estoy con Uriel, ¿vale? Y llevamos una amistad que nos conocimos en las barras, coincidimos con una lectura de Laín García Calvo, y fue en plan una conexión de decir, vale, este chico sabe dónde va, ¿sabes? Y él, pues lo mismo de mí, sabe qué pensamientos tengo, lo mismo yo con él, y ahí donde yo me siento que, rollo, como sabes cómo pienso, pues que tengo que estar en la talla, ¿sabes? Y sentía como que, hostia, no me rasura hoy, ¿sabes? Y esto, hostia, lo tenía que haber hecho ayer, ¿sabes? Lo mismo con el coche, rollo, a ti no, creo que tampoco lo has lavado, pero sí que es algo que tengo bastante presente, tenerlo lavado, ¿sabes? La apariencia y demás, y es algo que no siento con otros colegas, ¿sabes? Y bueno, nada, yo esto lo voy subiendo, rollo, este canal de YouTube, yo lo abrí y yo no estoy editando nada, rollo, esto lo grabo y lo subo, es como, últimamente me ha dado como que necesidad de ir expresándome y comunicando pues quién soy, cómo pienso y demás. Y esto lo decía en el vídeo anterior porque literalmente ni los pegaré. Será el vídeo anterior y este será ya contigo. Y rollo decía esto, que eres una amistad que realmente me tira para adelante y yo sé que tengo que darte la talla, ¿sabes? Aunque sea como colega, ¿sabes? Pero de aparentar bien, de tener el coche limpio. Hoy por la mañana también, hostia, sabía que venía. También he visto que, bueno, no suelo tener visitas en casa, mi madre tampoco, pero sí que había unas telarañinas, pues me he puesto ahí a quitarlas, ¿sabes? Mira, viste que hace mucho calor ahora y en la cocina hace mucho calor y se pilló un ventilador. Y no va con mariconadas mi madre y se ha pillado un ventilador industrial. Sí. Y ha empezado a remover las teraninas y luego pues me he puesto a quitar y pensaba, hostia, qué bien también tener visitas como para esto de, hostia, calentar bien la casa y demás. Está bien, tío. Y nada, yo estoy encantado que estés aquí y me ha dado la sensación de mastermind, buah, qué loco se vendrá de compartir con alguien que está en el camino, que está cuidándose y a ver, si me das el permiso yo iré grabando como en ratos libres, que seguro que saldrán charlas interesantes. Yo también he avisado al colega porque él está emprendiendo y tengo un colega que está emprendiendo con el mismo mentor y demás, y seguro que saldrán charlas interesantes, como pensamos, y al final yo creo que una marca personal es esto, es familiarizarte con tener la cámara delante y compartir pensamientos, compartir relaciones, es nada más esto, ¿sabes? Pero yo creo que, en plan, incluso también lo pensaba ahora llegando por Orgañá, mientras pasaba, yo no con cualquier amigo me saco la cámara y me comparto porque también comparto una versión de mí que quiero compartir. Así que hay relaciones, por ejemplo, que no quiero abandonar y yo mantengo ciertos hábitos con ellos porque realmente me aporta esas amistades. Entonces me rebajo a sus hábitos porque yo también pienso que no soy quien para forzar a cambiar a nadie. Yo simplemente quiero ser. Y contigo pues creo que va mucho en coherencia con el mensaje que comparto en este canal de YouTube y con el mensaje que llevo diciendo de elevarte por encima de tu mente, porque ella siempre tiende a pensar en negativo y es muy fácil realmente caer en depresión, caer en negatividad, y yo simplemente creo que el paso que di simplemente fue admitir que soy más que eso, que esa tendencia que tiene la mente a ir
hacia lo negativo. Y amistades como tú pues creo que es ideal y va en congruencia con el mensaje. Entonces, si me das tu permiso, yo iré sacando la cámara si veo que tenemos una reflexión interesante, aparte de que también te conectes más este pues, día y medio que estaremos, no sé qué ahora pretendes marcharte mañana, pero tengo pensado ir a hacer acompañarle a hacer, que vayamos a hacer una excursión juntos en una Rock Beneido, que el nombre también va mucho como de la mano de Dios, ¿no? Que tú creo que estás muy alineado con la palabra. Ya, si quieres luego contar algo más de cuál es tu rutina matutina, por ejemplo, o en cuanto a la oración, si tienes un poco más intriga, ¿sabes? Porque yo le doy como el espacio a algo divino, algo que no es como tan físico, pero me parece interesante todo este tema de algo como una religión. Si sigues una religión, si no, yo considero que le doy un espacio a eso y que existe algo que no controlamos, que nos ayuda allí donde vayamos. Y yo sí en estos últimos meses le he puesto el nombre de Dios y confío plenamente en que no es cosa mía que nosotros nos hayamos conocido, por ejemplo. Al igual que con la chica que estuve la semana pasada, era como no me idolatraré a mí o no me subiré tanto el ego de yo te he conseguido, en plan, como consigues a una chica, ¿no? Yo te he conseguido, no, realmente creo que hay que ser más humildes porque no todo lo controlamos nosotros, que hay algo más. Entonces yo creo que, bueno, la fuerza superior ahí que está alineada, que nos está haciendo hacer cosas que Él quiere que hagamos. Vale, ok. Yo pienso bastante igual y luego pues si queremos pues entramos un poco más Luego entramos en tema, ¿vale? Y nada, tenemos pensado ir al río. Ahora tenía que darle la llave, porque ayer hablé de una llave, porque ahora considero que tengo un muy buen spot para mejorar como persona, que es ahí donde iremos a entrenar, donde trabajo también. Entonces es un spot que me encanta, estoy súper a gusto y la energía que siento ahí pues es súper buena. Entonces con una llave la tenía que dar a una chica del pueblo, no sé cómo se escuchará el viento. Nada, que al final se la puedo dar más tarde la llave, me ha dicho. Sí, se la puedo dar más tarde, o sea, no hay problema, podemos ir al río, eso es perfecto. O sea, nada, tío, yo, hermano, entre nosotros nos llamamos el G, es mi G, soy su G. Queremos dar la talla, al menos yo quiero darle la talla de que se conecte más este día y medio que estaremos pues, con la naturaleza y demás, que lo echaba de menos. Sí que es verdad lo que me dijiste, que refresca un poco más por las noches. Ayer lo vi, son 6 grados de diferencia. 6 grados. Sí, por las noches entre Barcelona y aquí, que pues este fresquito de la noche renta mucho, también lo debes echar de menos, ¿no? Porque mucho calor por ahí de Esplugues, ¿no? El último día que nos vimos fue en el gimnasio con mi primo, en Esplugas, hicimos una rutina y tengo una aplicación que ya os he hablado, ya hablaré más de ella porque es una locura, en plan, nos partirá las piernas, si quieres hacemos pierna o lo que nos apetezca realmente y nos vamos a matar también en cuanto a entrenamiento, o sea, nada, let's go, tío, para mí es como a fuego, bro. A fuego. Vamos a darle, bro. Y vamos al río, bro. ¿Con qué coche vamos? Nos vemos luego.